Tengan muy buenas tardes, amados hermanos. Esta tarde estaremos meditando la palabra del Señor y vamos a meditar el libro El conflicto de los siglos, capítulo 31. Para el que lo tenga a la mano, pueda buscar Conflicto de los siglos, capítulo 31. Vamos a leer una porción y este capítulo se llama El peor enemigo del hombre. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Génesis 3:15. La divina sentencia pronunciada contra Satanás después de la caída del hombre fue también una profecía que, abarcando las edades hasta los últimos tiempos, predecía el gran conflicto en que se verían empeñadas todas las razas humanas que hubiesen de vivir en la tierra. Eso tiene que ver con nosotros, amados hermanos. Y es así como le damos la bienvenida a un día más, a un sábado más, a un viernes más, fin casi de semana, recibimiento de sábado, a este su programa de la verdad profética, donde vamos a estar meditando por 1 hora la palabra del Señor y cuál es el consejo que el Señor nos envía en esta tarde. Sea muy bienvenido. Y si tiene a la mano su libro Conflicto de los siglos, sáquelo y vamos a estar meditando el capítulo número 31, El peor enemigo del hombre. Esta cita que acabamos de leer en Génesis 3:15 está hablando de una profecía que fue pronunciada contra Satanás, una sentencia, más bien como algo que iba a ocurrir en el futuro. Y dice la sierva del Señor, la divina sentencia pronunciada contra Satanás después de la caída del hombre fue también una profecía que, abarcando las edades hasta los últimos tiempos, predecía el gran conflicto en que se verían empeñadas todas las razas humanas que hubiesen de vivir en la tierra. Muy bien, hermanos, eso quiere decir que esta lectura nos compete a usted y a mí, porque nosotros estamos en medio de este tiempo, estamos viviendo en esta tierra. Y esa profecía fue pronunciada para lo que sucedería después de que Adán y Eva hubiesen pecaron. Se recuerda que el Señor le dijo, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta es una profecía, porque dice, esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muy bien, hermanos, con estas palabras de meditación, los invito a que nos postremos de rodillas, que busquemos al Señor en oración para que nos acompañe en la meditación de esta tarde. Oremos. Señor Dios del cielo, gracias te damos por la bendición de la vida. Gracias porque estamos, Señor, terminando un día más de trabajo. Gracias porque se acerca tu santo reposo. Gracias porque nos acercamos al regocijo de tu compañía, a la compañía de santos ángeles. Permite que tu presencia pueda estar entre nosotros y que esta palabra pueda ser, Señor, en nuestros corazones un cambio de vida y pueda, Señor bendito, ayudarnos a mejorar si aún no lo hemos hecho. Acompáñanos, te lo pedimos en tu nombre santo, Cristo Jesús. Amén.
Si leemos de este libro, El conflicto de los siglos, que es un libro que el simple hecho de su nombre habla de un conflicto, de algo que está sucediendo, de algo que va a suceder. Y vamos a leer, y estamos en la página 559. Para los que tengan su libro, ábranlo. Ya leímos el primer párrafo. Vamos a meditar qué nos está diciendo el Señor en esta tarde con esta lectura. Dice así: Dios declara, enemistad pondré. Esta enemistad no es fomentada de un modo natural. Cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás. No puede decirse que haya enemistad natural entre el hombre pecador y el autor del pecado. Ambos se volvieron malos a consecuencia de la apostasía. Vemos aquí, si nosotros meditamos, está diciendo que la enemistad entre dos personas, entre dos seres que están haciendo exactamente lo mismo, no puede existir. Porque por naturaleza son iguales. Tanto es malo uno como es el otro. Y vemos aquí entonces que cuando el Señor dice enemistad pondré, está diciendo que van a estar en oposición el uno con el otro. Pero si nosotros vemos que por naturaleza el hombre quebranta la ley y por su naturaleza se hace malo, y llegó a estar en armonía con el que lo provocó, con el que apostató primero. ¿Y qué es apostasía? Es negar lo que usted cree con sus hechos, con sus palabras. Cuando Satanás apostató en el cielo, él negó todo lo que se le había dado y brindado en el cielo. Pero al ponerse el hombre en su misma posición, apostata contra Dios porque quebranta la ley. Entonces no pueden ser enemigos, sino amigos. Ahora dice aquí, no puede decirse que hay enemistad natural entre el hombre pecador y el autor del pecado. No puede, porque ambos se volvieron malos a consecuencia de la apostasía. El apóstata no descansa sino cuando obtiene simpatía y apoyo al inducir a otros a seguir su ejemplo. De aquí que los ángeles caídos y los hombres malos se unan en desesperado compañerismo. Vemos aquí entonces que Satanás en un principio, cuando hizo caer a Adán y a Eva, no se hizo su enemigo, se hizo su amigo, porque ya él había quebrantado las leyes en el cielo. Por lo mismo, Adán estaba en acuerdo con el enemigo de hoy día. Pero ¿cómo se convierte en nuestro enemigo? Eso es lo que vamos a descubrir en esta lectura. Vemos entonces que en un principio, cuando Satanás hace caer al hombre, Dios le hace una sentencia, una profecía. Vamos a descubrir cómo es que este ángel caído se hace enemigo nuestro. Vamos a ver. Si Dios no se hubiera interpuesto o no hubiese interpuesto especialmente, Satanás y el hombre se habrían aliado contra el cielo
y en lugar de albergar enemistad contra Satanás, toda la familia humana se habría unido en oposición a Dios. Quiere decir que si Dios no hubiese intervenido, este mundo quizás ya no existiera. Porque el hombre, al quebrantar la ley, al desobedecer a Dios, se hubiese puesto en armonía con él. No hubiera existido enemistad. Y dice más adelante la lectura, estoy leyendo el tercer párrafo. Satanás tentó al hombre a que pecase, como había inducido a los ángeles a rebelarse, a fin de asegurarse su cooperación en su lucha contra el cielo. No había disensión alguna entre él y los ángeles caídos en cuanto al odio que sentía contra Cristo. Mientras que estaban en desacuerdo tocante a todos los demás puntos, era unánime su oposición a la autoridad del legislador del universo. Pero al oír Satanás que habría enemistad entre él y la mujer y entre su linaje, comprendió que serían contrarrestados sus esfuerzos por corromper la naturaleza humana y que se capacitaría al hombre para resistirle. Vemos entonces que este fue el método que Dios usó para que el hombre pudiera obtener misericordia. Y la obtuvo gracias a la intervención de Dios. Dios le da su misericordia, pero le advierte al enemigo que el hombre se iba a capacitar para hacerle frente, para hacer batalla contra él. Y es aquí, hermanos, donde nosotros nos encontramos hoy. ¿Cómo poder resistirlo? Si por naturaleza nacemos siendo malos. Por naturaleza, el hombre se hizo malo. No porque lo obligaron, sino porque él lo buscó. Y vamos a seguir leyendo, dice, lo que enciende la enemistad de Satanás contra la raza humana es que ella, por intermedio de Cristo, es objeto del amor y de la misericordia de Dios. Ahora entendemos por qué se convirtió en nuestro enemigo. ¿Por qué Satanás se hizo nuestro enemigo? Por la misericordia, por el intermedio de Cristo. Porque somos el objeto de su amor y de su misericordia. Y ahí entonces, ¿por qué Satanás ahora es nuestro enemigo? Porque Jesucristo interviene, nos da su amor, nos da su misericordia, nos rescata del pecado. Entonces nosotros nos volvemos enemigos de Satanás. Y sigue la lectura. Lo que él quiere entonces es oponerse al plan divino de la redención del hombre. Deshonrar a Dios, mutilando y profanando sus obras. Causar dolor en el cielo y llenar la tierra de miseria y desolación. Y luego señala todos estos males como resultado de la creación del hombre por Dios. Vemos entonces, amados hermanos, que el plan de Satanás es destruirnos, causarnos miseria, desolación, dolor, que el cielo sufra, que las obras de Dios se mutilen y se profanen. Y luego dice que estos males sean o señalen el resultado de que, en otras palabras, le haga ver a Dios que el hombre, la creación del hombre fue un error. Y que por haberlos creado,
por habernos creado, estamos en esta situación. Amados hermanos, este es un llamado. Esto es para que entendamos que nosotros estamos en medio de esta situación, que el Señor nos está diciendo que todo aquel que se pone del lado de Satanás se hace enemigo de Dios porque quebranta la ley. Y que lo que Satanás quiere es causarle miseria y desolación a usted. Él desea interponerse, él desea que haya enemistad, pero de nosotros con Cristo. Que apostatemos de lo que hemos creído. Y es ahí donde nosotros tenemos que reflexionar. Es donde nosotros tenemos que pensar hasta cuándo nos detendremos. ¿Cuándo regresaremos de nuestro camino? Y fíjense lo que dice el párrafo 5. La gracia que Cristo derrama en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. Sin esta gracia transformadora y este poder renovador, el hombre seguiría siendo esclavo de Satanás, siempre listo para ejecutar sus órdenes. Pero el nuevo principio introducido en el alma crea un conflicto. Allí donde hasta entonces reinó la paz, el poder que Cristo comunica habilita al hombre para resistir al tirano y al usurpador. Cualquiera que aborrezca el pecado, en vez de amarlo, que resista y venza las pasiones que hayan reinado en su corazón, prueba que en él obra un principio que viene enteramente de lo alto. Gloria sea al Señor, porque en medio de esta tristeza y de esta desolación que nosotros vivimos, en medio de los conflictos y de este gran conflicto que existe entre el bien y el mal, el Señor nos capacita y nos da poder, nos da fuerza para poder resistir al tentador y vencerlo. Pues ya fue vencido en la cruz del Calvario. Nos toca resistirlo hasta el fin. Pero aquí está hablando de algo muy interesante. Está diciendo que cualquiera que aborrezca el pecado en vez de amarlo. Quiere decir, amado hermano, que nosotros debemos odiar el pecado, despreciarlo, no permitir que llegue a nosotros. Que resistamos y venzamos las pasiones que hayan reinado en nuestro corazón. ¿Y cuáles son esas pasiones? Cuando nos enamoramos de la comida, cuando volvemos de la comida a nuestra pasión, cuando la televisión es nuestra pasión, cuando los paseos son una pasión, todo aquello a lo que usted le ponga todo su esfuerzo, toda su entereza y todo el deseo de hacerlo, donde usted vuelca todo lo que usted hace y todo lo que usted tiene, sus fuerzas, sus valores, su tiempo. Eso es pasión cuando nosotros ponemos todo nuestro ser a hacer aquello. No importa lo que sea. Esa es una pasión. Entonces, ¿qué debemos hacer? Resistirlas. Si a mí me apasionan los deportes y pongo al deporte en primer lugar antes que tener una comunión con el Señor en la lectura bíblica, tenemos que resistirla. Si me apasiona comer y comer y comer, tenemos que resistirlo por amor a Cristo para aprender y a continuar siendo temperantes. Si me gusta ver en la televisión programas que son prohibidos para mí,
tampoco debo de seguir o de continuar viéndolos. Hermanos, tenemos que resistir las tentaciones. Tenemos que vencernos. Tenemos que poner a un lado lo que deseamos, lo que queremos. No siempre lo que usted quiere y lo que usted desea es lo correcto. Tenemos que ponernos en armonía con la palabra de Dios. Y el Señor nos manda fuerza, nos manda ese poder que viene de lo alto para poderlo resistir. Si seguimos leyendo, dice, el antagonismo que existe entre el Espíritu de Cristo y el espíritu de Satanás se hizo particularmente patente en la forma en que el mundo recibió a Jesús. No fue tanto porque apareció desprovisto de riquezas de este mundo, la pompa y de grandeza, por lo que los judíos lo rechazaron. Vieron que poseía un poder más que capaz de compensar la falta de aquellas ventajas exteriores. Pero la pureza y santidad de Cristo atrajeron sobre él el odio de los impíos. Su vida de abnegación y devoción sin pecado era una continua reprensión para aquel pueblo orgulloso y sensual. Vemos entonces, hermanos, que cuando usted transforma su vida, cuando usted la apareja, cuando usted se inclina a hacer lo bueno, cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, en primer lugar, está venciendo al diablo y su tentación, está venciendo al mundo y a la carne, que es lo más duro y lo más difícil de vencer. Porque esa tercera parte nos compete a nosotros personalmente. Vemos entonces que Jesús no obtuvo enemigos porque era pobre o porque sus condiciones de vivir eran inferiores o porque fuera rico. No. La enemistad la obtuvo por el carácter de Cristo, porque Cristo era el reflejo de la palabra encarnada. Era Él haciendo la voluntad de Dios. Era Él viviendo la palabra de Dios. Y esa fue la envidia que tuvieron los fariseos, los saduceos y todos aquellos hombres y mujeres que vieron un rival en Jesús, porque Jesús era el reproche para ellos, porque Él era de un carácter intachable, sin pecado. Vemos entonces que este es el ejemplo más grande que podemos tener, porque Jesús venció al tentador por medio de la palabra. Al ver que Jesús era lleno de pureza y de santidad, se volvieron sus enemigos. ¿No le ha pasado eso a usted, hermano? Que cuando usted o usted, hermana, cuando quiere hacer la voluntad de Dios, cuando usted está comenzando a hacer las obras de Dios, es cuando más dificultades usted tiene. Usted no sabe de dónde le vienen los problemas. Y lo primero que sucede es que la gente lo ve raro. Y empiezan a decir, ¿qué le pasó a este? Ya se ve rarito. ¿Por qué? Porque ya su ropa no es la misma. Usted ya no se parece al mundo. Porque sus palabras ya no son las mismas. Su lenguaje, la manera en que usted habla, las cosas que usted habla. Usted ahora ya habla de la esperanza que hay, de que Cristo volverá, de que usted vive por fe, de que la misericordia del Señor está con usted y usted recibe múltiples bendiciones. Que cuando usted se enferma, el Señor está ahí cuidándolo, protegiéndolo. Que cada día es un milagro. Cuando usted habla todas estas cosas, la gente no lo ve, ya no lo ve normal, lo ve extraño.
Y es ahí donde comienzan las rivalidades. La gente comienza a decir que usted se cree más que ellos, que usted se siente más santo que ellos, aunque en su corazón usted no albergue tales pensamientos. Vemos que ya le pasó a nuestro Señor Jesús. Vemos que Él ya vivió esta situación. Dice la lectura: la misma enemistad que se manifestó contra el Maestro se manifiesta contra los discípulos de Cristo. Esto confirma lo que estamos hablando. Todo aquel que desea hacer la voluntad de Dios tendrá enemigos. Todo aquel que se haga discípulo de Cristo tendrá enemigos. Y dice también: cualquiera que se dé cuenta del carácter repulsivo del pecado y que con el poder de lo alto resista la tentación, despertará seguramente la ira de Satanás y de sus súbditos. El odio a los principios puros de la verdad, las acusaciones y persecuciones contra sus defensores existirán mientras existe el pecado y los pecadores. Los discípulos de Cristo y los siervos de Satanás no pueden congeniar. El oprobio de la cruz no ha desaparecido. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y no estamos hablando de una persecución literal que lo andan buscando a usted porque usted es un cristiano cumplidor de la palabra de Dios. No, está hablando de estos pecadores que lo ven a usted ya como un enemigo porque usted ya no participa, porque usted ya no comulga con todas estas ideas. Usted ya no va a las fiestas, usted no visita las ferias. Usted ya no va a cualquier tipo de actividad donde no haya un recogimiento con el Señor. Usted ya no se pone la misma ropa que usaba. Usted ya no habla las mismas cosas que hablaba. Usted ha transformado su corazón. Sus palabras y sus pensamientos se han santificado. ¿Qué sucede entonces? Dice, empieza la persecución. Y usted puede tener problemas en su trabajo. Puede ser que haya hombres que no les guste su manera de ser. Sobre todo cuando a usted le va bien. Porque el Señor en su palabra ha dicho que nadie que haga su voluntad padecerá. Muchas veces tenemos pruebas, pero el Señor nunca nos abandona. Siempre está con nosotros. Su bendición siempre está sobre nosotros. ¿Le falta un plato de comida, hermano? No, porque el Señor se la provee. Tenga trabajo o no tenga trabajo usted, siempre habrá un medio para que usted obtenga la bendición. Seguimos leyendo otro párrafo más y dice: los agentes de Satanás obran continuamente bajo su dirección para establecer su autoridad y para fortalecer su reino en oposición al gobierno de Dios. Con tal fin, tratan de seducir a los discípulos de Cristo y retraerlos de la obediencia. Hermanos, Satanás está directamente trabajando contra Cristo y lo que él hace es que nos seduce a negar y a retraernos a la obediencia. Él nos quiere desobedientes, hermano. Él quiere que nosotros nos parezcamos al mundo. Él no quiere que nosotros sigamos a Cristo. Y Él nos seduce de la manera más sutil para hacernos caer.
Y dice, como su jefe tuerce y pervierte las escrituras para conseguir su objeto, así como Satanás trató de acusar a Dios, sus agentes tratan de vituperar al pueblo de Dios. El espíritu que mató a Cristo mueve a los malos a destruir a sus discípulos. Pero ya lo había predicho la primera profecía. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y así acontecerá hasta el fin de los tiempos. Hermanos, nosotros tenemos un enemigo que no conocemos, pero Él nos conoce a nosotros. Sabe cómo tentarnos, sabe cómo seducirnos, sabe cuáles son nuestras debilidades y por ahí nos seduce. Usted ni siquiera lo percibe. Y déjeme decirle, amado hermano, entre más usted se aleja de la lectura, la oración, la devoción, usted se debilita. ¿Qué sucede? El que no duerme, porque está como un león rugiendo para ver a quién devora, nos pone las tentaciones. Y ahí vienen los pensamientos. Y ahí viene la imaginación. Y ahí viene todo tipo de problemas. Y nosotros caemos. Porque creemos que estamos seguros. Cuando todos los días debemos pedir refuerzo de parte del cielo para resistir al enemigo. Y vemos aquí que no solo Satanás obra, sino también todos los ángeles caídos y todos aquellos hombres que aman el pecado. ¿Para qué? Para acusar, para tratarnos mal, para desobedecer. Y vemos que esta es una profecía que hasta el día de hoy no ha terminado de cumplirse, porque esta se terminará hasta el fin de los tiempos. Habrá enemistad entre los fieles servidores de Dios y los agentes satánicos y Satanás. ¿De qué lado quiere estar usted? Y oiga lo que dice. Satanás tergiversa las escrituras, las tuerce para conseguir su objeto. ¿Cuántas veces nos han leído a nosotros citas bíblicas para decirnos que podemos comer cualquier cosa que ha sido creada, porque toda es santificada por Dios? Y nosotros dudamos de que el Señor nos quiere traer de regreso al Edén. Y no por antojo, sino por salud, por nuestro propio bien. Dejando de comer todo aquello que no nos da salud, que no nos provee estabilidad en nuestro cuerpo saludable. ¿Cuántas veces, amados hermanos, nos han dicho que no guardemos el sábado porque ya quedó clavada en la cruz? Y así les podría dar muchos ejemplos de cómo Satanás usa las mismas escrituras, las pervierte para que dudemos, para que no nos fortalezcamos y lo resistamos. Vemos entonces que el enemigo es fuerte, pero nosotros recibimos ayuda del cielo para vencerlo. Y seguimos leyendo y dice, Satanás reúne todas sus fuerzas y lanza todo su poder al combate. ¿Cómo es que no encuentra mayor resistencia? ¿Por qué están tan adormecidos los soldados de Cristo? ¿Por qué revelan tanta indiferencia? Sencillamente porque tienen poca comunión verdadera con Cristo, porque están destituidos de su espíritu. No sienten por el pecado la repulsión y el odio que sentía su maestro.
No lo rechazan como lo rechazó Cristo, con decisión y energía. No se dan cuenta del inmenso mal y de la malignidad del pecado y están ciegos en lo que respecta al carácter y al poder del príncipe de las tinieblas. Vemos, amados hermanos, qué tan importante es la devoción que nosotros debemos de tener con el Señor. No nos confundamos creyendo que pareciéndonos al mundo lo vamos a transformar. No creamos ni confundamos porque es el enemigo el que retuerce la escritura. Muchas veces hay gente que dice, hay que ser débiles con los débiles y fuertes con los fuertes. Vistámonos como el mundo para que nos acepten. Hablemos como el mundo para que sea mi amigo. Comamos como come el mundo. No, hermanos, no es así. Dice que debemos tener fuerza para resistirlo. Y ya era profecía que todo aquel que ama el pecado iba a ser enemigo del que lucha y vence las tentaciones. Así que no se sienta solo, el Señor ya lo venció. Nosotros lo podemos resistir, porque si nosotros mantenemos esa comunión, el Espíritu Santo nos dará la fuerza, el discernimiento para decir no a la tentación. Y por eso podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas palabras nosotros las debemos repetir siempre. Esas palabras deben estar siempre en nosotros. No suframos. Cuando venga la tristeza, la desolación, cuando los problemas nos invadan, cuando las tentaciones son grandes y no las podemos resistir, el Señor nos da fuerza. El Señor nos perdona y su misericordia siempre está en disposición a perdonar nuestras faltas. Solo depende de nosotros qué tanta fuerza de voluntad tenemos para hacer la voluntad de Dios. Y si seguimos con la lectura dice, es poca la enemistad que se siente contra Satanás y sus obras, porque hay mucha ignorancia acerca de su poder y de su malicia, y no se echa de ver el inmenso alcance de su lucha contra Cristo y su iglesia. Multitudes están en el error a este respecto. No saben que su enemigo es un poderoso general que dirige las inteligencias de los ángeles malos y que merced a planes bien combinados y a una sabia estrategia, guerrea contra Cristo para impedir la salvación de las almas. Entre los que profesan el cristianismo y hasta entre los ministros del evangelio, apenas si se oye hablar de Satanás, a no ser tal vez de un modo incidental desde lo alto del púlpito. Nadie se fija en las manifestaciones de su actividad y éxito continuo. No se tienen en cuenta los muchos avisos que nos ponen en guardia contra su astucia, hasta parecer ignorarse su existencia. Vemos entonces qué importante es que nosotros nos demos cuenta de qué tanto Satanás está trabajando contra Cristo y nos utiliza a nosotros, haciéndonos caer en la tentación para hacerle ver a Jesús, como leíamos al principio, que fue un error habernos creado. Y dice aquí que muchos profesos cristianos, incluso ministros, pocas veces hablan de estas cosas. Ignoramos
¿Qué tan poderoso es este ángel caído? Pues es un príncipe del mal. Debemos conocer cuáles son las artimañas de este enemigo. Debemos nosotros continuamente conocer el mal para evitarlo. Debemos saber cómo trabaja, qué es lo que hace, pero no para que nosotros lo hagamos, sino para que nosotros lo combatamos, para que sepamos cuáles son sus estrategias y no caer. Si seguimos leyendo, dice, Satanás está tratando continuamente de vencer al pueblo de Dios. Hermanos, este es un llamado para nosotros. Escuche, está tratando de vencer al pueblo de Dios, rompiendo las barreras que los separan del mundo. Los antiguos israelitas fueron arrastrados al pecado cuando se arriesgaron a formar asociaciones ilícitas con los paganos. Del mismo modo, se descarría el Israel moderno. El Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, al cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4:4. Vemos entonces que la unión con el mundo nos separa de Cristo. La separación del mundo nos une a Cristo. Pero ¿qué está haciendo el demonio? ¿Qué está haciendo? Está tratando de derribar esa barrera. Está tratando de borrarla. Ya casi lo ha conseguido. Porque no queremos vivir una vida santificada. Y nos han hecho creer que si nos parecemos al mundo, conquistaremos al mundo para Cristo. Y ahora ya no nos gustan los himnos que entonamos al Señor. Ahora queremos otro tipo de música. Ahora queremos otro tipo de ropa. Parezcámonos al mundo para conquistar el mundo. Eso no es lo correcto. Porque cuando usted se viste como el mundo, usted borra la barrera que hay entre el mundo y el cristianismo. Piénselo, hermano. Reflexione, hermana. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿A cuál fila nos estamos alistando? Si el enemigo está tratando de borrar esa línea y lo está consiguiendo, no caiga usted, amigo oyente. No caiga en la tentación. Que no sea su deseo el que lo separe de Dios. Que no sea lo que usted quiere, lo que usted añora, que lo ponga en oposición con Dios. Hay muchos problemas en los hogares. Esposos rechazando a sus esposas porque ellas ya no se parecen a las mujeres del mundo. Ya los esposos ya no las quieren porque se ve extraña, rara. Esposas que están rechazando a sus esposos porque ellos hoy llegan más temprano a sus casas, quieren hacer el culto, ya no les gustó. Porque ahora el esposo está hablando más de Cristo, menos de los deportes. Ahora ya no salen a invertir su dinero en la diversión. Y así muchos hogares se están destruyendo. Pero no es ese el deseo de Dios. El deseo de Dios es que todos juntos como familia busquemos al Señor. Joven que me escuchas, no creas que pareciéndote al mundo conquistarás al mundo para Cristo. Aunque en la escuela te digan que te ves raro, aunque en la escuela te digan que no eres como ellos, no te sientas mal.
Tú estás luchando para parecerte al Salvador. Y estás venciendo cuando tú tienes enemigos, cuando te persiguen. Vemos que esta es una profecía, hermanos. Nosotros íbamos a tener estos problemas. Pero no se sienta triste porque ya no tiene sus mismos amigos, que lo rechazan porque usted aceptó a Cristo. No, hermanos, alégrense, porque entonces sí estamos haciendo una diferencia. Ya nuestras palabras ya no son las mismas, ahora hablamos diferente. Ahora hablamos del perdón, de la misericordia, de la esperanza. Ya no son conversaciones vacías, ya no estamos criticando a los demás, ya no estamos perdiendo el tiempo. Ahora estamos redimiendo el tiempo y pidiéndole al Señor que regrese pronto, que venga y restaure lo que ya está dañado. Leeremos un párrafo más y dice: al conformarse la iglesia con las costumbres del mundo, se vuelve mundana. Pero esa conformidad no convierte jamás al mundo a Cristo. Oiga, jamás va a convertir al mundo, al cristianismo, si usted se vuelve mundano. Si usted quiere parecerse a ellos. No lo digo yo, lo dice el Espíritu de la profecía. Lo está diciendo el Señor por medio de su profeta. Y estamos leyendo el conflicto de los siglos, página 563. Subráyelo, hermano. Está diciendo que no convertiremos al mundo. Y dice, a medida que uno se familiariza con el pecado, este aparece inevitablemente menos repulsivo. Quiere decir que entre más nosotros practiquemos lo que no debemos practicar, lo que el Señor nos dice no, cada vez nos va a resultar más normal, cada vez lo vamos a ver con naturaleza, al punto que ya no lo vamos a resistir, ya no lo vamos a odiar. Y dice, el que prefiere asociarse con los siervos de Satanás dejará pronto de temer al Señor de ellos. Cuando somos probados en el camino del deber, cual lo fue Daniel en la corte del rey, podemos estar seguros de la protección de Dios. Pero si nos colocamos a merced de la tentación, caeremos tarde o temprano. El tentador obra a menudo con el mayor éxito por intermedio de los menos sospechosos de estar bajo su influencia. Se admira y honra a las personas de talento y de educación, como si estas cualidades pudiesen suplir la falta del temor a Dios o de hacernos dignos de su favor. Considerados en sí mismos, el talento y la cultura son dones de Dios. Pero cuando se emplean para subsistir la piedad, cuando en lugar de atraer al alma a Dios, la alejan de Él, entonces se convierten en una maldición y un lazo. Es opinión común que todo lo que aparece amable y refinado debe ser, en cierto sentido, cristiano. No hubo nunca error más grande. Cierto es que la amabilidad y el refinamiento deberían adornar el carácter de un cristiano, pues ambos ejercerían poderosa influencia en favor de la verdadera religión. Pero deben ser consagrados a Dios, o de lo contrario son también una fuerza para el mal. Vemos entonces que no siempre todo aquel que es educado, que nos da la mano, que nos dice feliz sábado, buenos días,
¿Cómo está hermana? Qué gusto de verle. Que es refinado, que lo trata bien, que es educado y tiene cultura. No siempre estas personas son santas o están siguiendo el camino de Dios. Dice que todo esto es un don del cielo. No estamos diciendo que sea malo, pero no debemos poner nuestros ojos en nadie, ni considerar que porque es educado y tiene cultura, es un verdadero cristiano. Nuestros ojos solo deben estar puestos en Cristo. Y si nosotros tenemos estas características, somos amables, educados, tenemos esta amabilidad, esta dulzura, este refinamiento, usémoslo para la obra de Dios. Y no crezcamos en orgullo personal. Así es que, amados hermanos, como vemos, hemos estudiado una profecía. La primera de las profecías que se pronunció en el jardín del Edén cuando el hombre cayó. Y fue cuando Dios le dice a Satanás: pondré enemistad entre ti y la mujer, y la simiente de ella. Vemos entonces que esta profecía se ha cumplido por muchos años y se seguirá cumpliendo hasta el fin de los tiempos. No podemos ser enemigos de nuestro amigo, sino que tenemos que ser enemigo de nuestro enemigo. Así es que, hermanos, si queremos tener amistad con Dios, estaremos en enemistad con el demonio y todas sus artimañas. No se sienta solo, porque el mundo lo desprecia. Jesús está con nosotros y nos ha prometido poder de lo alto para resistir los embates del enemigo. Quiero leerles un parrafito que se encuentra en el libro, en este mismo libro, en el conflicto de los siglos, y se encuentra en la página 626, en el capítulo La libertad de conciencia amenazada. Dice: los cementerios encierran millones de víctimas que se pasaron la vida luchando en vano para dominar los afectos naturales, para refrenar como ofensivos a Dios todo pensamiento y sentimiento de simpatía hacia sus semejantes. Si deseamos comprender la resuelta crueldad de Satanás manifiesta en el curso de los siglos, no entre los que jamás oyeron hablar de Dios, sino en el corazón mismo de la cristiandad, y por toda su extensión, no podemos más que echar una mirada en la historia del romanismo. Por medio de ese gigantesco sistema de engaño, el príncipe del mal consigue su objeto de deshonrar a Dios y de hacer al hombre miserable. Vemos, hermanos, que muchos duermen, que muchos están en la tumba, esperando la resurrección, sin saber si hay esperanza para ellos. Murieron luchando, batallando o haciéndose amigos contra el enemigo. Vemos que todavía nosotros tenemos la oportunidad de vencer al enemigo, puesto que Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Amados hermanos,
Espero en el Señor Jesús que nos hayamos deleitado en esta lectura y que podamos abrir nuestros ojos para poder comprender que no nos debemos parecer al mundo para vencer al mundo. Que mis palabras, los lugares a donde yo asisto, las cosas que yo veo, las amistades que yo busco, la ropa que yo visto, las cosas que yo como, no deben ser como lo hace el mundo, como lo hace la gente común que no tiene temor, que no tiene el conocimiento, que ha rechazado a Cristo, que no quiere saber nada de Biblia, que no quiere saber nada del Espíritu del Señor, porque no mora el Señor, no mora el Espíritu Santo en aquellos que lo rechazan. Amado hermano, este es un llamado para nosotros para que cuando venga la tentación la resistamos, para que comprendamos que el enemigo de nuestro lo que quiere es destruirnos y llenarnos de miseria, de dolor, de sufrimiento y de angustia, de separación. Él desea ver al hijo contra el padre. Él desea ver a los esposos divorciados. Él desea ver a los tíos, a los primos, a la familia separada. Él quiere destruirnos. Y muchas veces nosotros le hemos permitido que haga con nosotros todas esas cosas. Así es que esta tarde, amados hermanos, hemos meditado un tema tan importante para nosotros que debemos reflexionar cada uno y pensar hasta qué punto soy amigo de mi enemigo, hasta qué punto no es mi enemigo, sino mi amigo. ¿Hasta qué punto he hecho a Cristo mi enemigo por las prácticas que yo hago, por las cosas que pienso, por las cosas que digo? Y de esta manera concluimos esta tarde este tema de meditación, esperando en el Señor que todos nosotros nos fortalezcamos en Él y que su palabra sea nuestro escudo, que sea nuestra espada y que sea nuestra luz que alumbre nuestro camino. Espero en el Señor que esta lectura nos ayude a comprender que necesitamos amistarnos con Jesús y enemistarnos con Satanás. Haciendo la voluntad de Dios, venceremos. Teniendo una comunión con Él, con el Señor Jesús, cada día, tendremos fuerza de lo alto y despreciaremos el pecado como lo hizo Cristo. Lo veremos aborrecible. Y con estas palabras, los invito a que nos postremos de rodillas. Todo aquel que lo pueda hacer. Si usted va en su carro, si usted está en el autobús de regreso a su casa, quédese así como está. Pero los que nos podamos arrodillar, postrémonos delante del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu misericordia y por tu bondad. Gracias porque nos das fuerzas para vencer la tentación, al enemigo. Gracias, Señor, porque ahora sabemos que haciendo tu voluntad, hacemos amistad contigo. Ayúdanos a vencer al enemigo. Ayúdanos, Señor, y capacítanos para poder estar de frente combatiendo a aquel que nos quiere destruir. Gracias por tu amor, tus cuidados y tu bondad. Te pedimos
que podamos gozar de este sábado y que podamos disfrutar de tu presencia entre nosotros. Ayúdanos a vencer aquello que nos atrae. Ayúdanos, Señor, a decir no al pecado. Perdónanos porque no hemos hecho el bien sino el mal. Ayúdanos, Señor, a ver qué es lo que estamos haciendo mal y ponernos a cuentas contigo. Danos tu amor, tu paz y tu consuelo y quédate con nosotros en este hermoso sábado que está, Señor, ya entre nosotros. Te lo pedimos, te lo imploramos en tu nombre santo, Cristo Jesús. Amén y amén.